Sin más dilación, porque el tiempo se nos echa encima, yo sé que es complicado porque son temas todos ellos muy interesantes, tenemos al próximo ponente, el doctor Luis González Gutiérrez Solana, que es neuropediatra y además con una experiencia ya acreditada y de mucho tiempo en este ámbito del Hospital Niño Jesús de Madrid, y que nos va a hablar de la terapia de reemplazo enzimática que se ha ido comentando ya a lo largo de las presentaciones anteriores en la MPS 1, 2 y en la 6. También le voy a rogar que si... Luis, te voy a rogar que en aras del tiempo, y a pesar de que sé que es complejo, también te centres en aquellos mensajes que veas que son los que son relevantes para toda la audiencia de hoy. Gracias. Agradezco a los organizadores el haberme invitado a esta reunión y os agradezco a todos vosotros el que estéis pendientes. Voy a intentar ir un poco rápido, así que os pido mucha atención. ¿Sale? Vale. Bueno. Vamos a hablar de mucopolisacaridosis 1, 2 y 6 del tratamiento enzimático. Bien, primero, las mucopolisacaridosis son enfermedades de depósito que en general pues, comparten estas características, son en general progresivas, son muy heterogéneas, como ya hemos visto a lo largo de la mañana, y además muchas afectan al sistema nervioso central. Por eso yo, que soy neuropediatra, pues tengo interés desde hace mucho en estas enfermedades. En general, cuanto más precoz es su presentación, pues más grave es la enfermedad. Va para atrás. A ver, perdón. Bien, desde el punto de vista clínico sí que me interesa remarcar que tenemos una clave diagnóstica que es el fenotipo Hurler y que es compartida en mayor o menor medida por muchas de estas enfermedades y que supone pues una facies característica, un aspecto facial característico, visceromegalias, o sea, aumento del hígado y del bazo, hernias abdominales, fundamentalmente inguinales o hernia umbilical, limitación articular, que es muy importante, las contracturas para el diagnóstico de las formas tardías de enfermedad, infecciones respiratorias e insuficiencia respiratoria, que es un signo característico de las enfermedades graves, aunque inespecífico. En algunos casos, opacidad corneal y otras alteraciones oculares, sordera mixta, neurosensorial y también sordera por infecciones ópticas de repetición. Cardiopatía, que es un signo muy importante, sobre todo de cara a que muchas de estos pacientes fallecen por miocardiopatía o por alteración cardíaca. Una serie de alteraciones óseas características que denominamos disóstosis múltiple, que tienen que ver pues, con alteraciones de las vértebras o alteraciones de los huesos de las manos, de las caderas, etcétera, y retraso mental. Ya digo, depende de las enfermedades, estos signos pueden o no estar presentes. Así el retraso mental no está presente en todas estas enfermedades, o por ejemplo en la enfermedad de Hunter pues no estaría presente la opacidad corneal. Bien, entonces vamos a hablar de estas tres enfermedades: mucopolisacaridosis tipo 1 o Hurler, mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter y mucopolisacaridosis tipo 6 o Marotolami. Ahí están las incidencias que daba Meikel en este artículo de la literatura. Los déficits enzimáticos, y aquí subrayaros que el síndrome de Hunter es una enfermedad ligada a X. Como ya os ha dicho la doctora Kohl,
la mayoría de las enfermedades genéticas tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo. En este caso es una peculiaridad que me parece interesante de remarcar. Desde el punto de vista clínico, todos participan de este fenotipo Hurler que hemos hablado y hay formas graves de inicio precoz, de comienzo en el primer año o en los 2 primeros años de vida, y formas ligeras en el otro lado del espectro, ¿verdad? Y todos los intermedios, porque en realidad estas formas clínicas son en algunos casos más académicas que reales, ¿no? Y en este caso destacar, ¿verdad?, que en el Marotola-Mi en principio no hay afectación del sistema nervioso central. Luego veremos. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, que es lo que fundamentalmente me trae aquí, pues decir que en principio se empezó a usar el trasplante de médula ósea, hoy se llama trasplante de progenitores hematopoyéticos, para expresar que no solo se hace a través de un trasplante de médula ósea, sino que se puede hacer a través de células del cordón umbilical, etcétera. Pues se vio, por ejemplo, que el síndrome de Hunter, la mucopolisacaridosis tipo 2, el trasplante de médula ósea no era eficaz. En la mucopolisacaridosis tipo 1 sigue siendo de elección en las formas graves cuando cumplen una serie de criterios, fundamentalmente en niños menores de 2 años y con un cociente de desarrollo mayor de 70, y en la mucopolisacaridosis tipo 6 sí que ha sido eficaz el trasplante de médula ósea, pero hoy en día si tenemos acceso a la terapia de reemplazamiento enzimático y dado que esta enfermedad no tiene afectación del sistema nervioso central, sería quizá la opción más razonable. Entonces, estas son las enzimas que estamos usando en este momento para estas 3 enfermedades. La aronidasa o alduracime en la mucopolisacaridosis tipo 1, idursulfasa, llamada elaprase, en la mucopolisacaridosis tipo 2, y galsulfasa o naglacime en la mucopolisacaridosis tipo 6. Como resumen del tratamiento, pues, como hemos dicho, trasplante de progenitores hematopoyéticos en las formas graves y enzima en todos, ahora lo veremos. En el Hunter, enzima en todos los casos, y en el Marotola-Mi, enzima como tratamiento de elección. Bien, unas ideas comunes a la terapia de reemplazamiento enzimático. Digamos, la base de esta terapia está en que las enzimas lisosomales son capaces de transferirse a distancia y que también pueden transferirse por contacto celular directo. Fue muy importante para el desarrollo de estas terapias el saber que el receptor mannose 6-fosfato es el elemento por donde se absorben estas enzimas lisosomales. Y otro concepto muy importante de cara a la terapia es que el defecto metabólico se corrige con un porcentaje pequeño de enzima dentro de la célula, entre un 1 y un 5% de la actividad normal de un individuo normal sería suficiente para la corrección enzimática de estas enfermedades. Otro concepto muy importante es que no atraviesa, estas enzimas son proteínas muy grandes que no atraviesan la barrera hematoencefálica, y esto va a tener una importancia grande en lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver el Hurler, que es de las mucopolisacaridosis la primera enfermedad, y por tanto veréis que tenemos más información del tratamiento enzimático en esta enfermedad. Bueno, como hemos dicho, es el déficit de alfa-L-hidroronidasa, es autosómica recesiva y se señalan 3 formas clínicas. Una forma grave llamada Hurler, con inicio en el primero o segundo año de vida y con un pronóstico malo, con muerte hasta lo que conocíamos como historia natural, pues en la primera década. Una forma intermedia, que sería el síndrome de Hurler-Schie, con inicio más tardío y con una sobrevida más prolongada, y una forma ligera, que sería el síndrome de Schie, que muchas veces pues lo que predominan pues son las alteraciones esqueléticas a largo plazo. Bien, el tratamiento de reemplazamiento enzimático se hace mediante esta enzima, la aronidasa, que se fabrica en ovario de hámster chino,
y la dosis indicada serían 100 unidades por kilo cada semana o 0,58 miligramos kilo cada semana. Este es el primer estudio que se realizó, lo hizo Kakis y colaboradores en 10 pacientes, la mayoría de ellos eran hurlers chi, y lo que intentaba era valorar sobre todo la tolerancia, y se vio que la enzima tenía una buena tolerancia. Cuando digo buena tolerancia, y esto va a valer para todas las mucopolisacaridosis de las cuales voy a hablar, quiere decir que la mayoría de los efectos adversos no están relacionados con la infusión, y los que están relacionados con la infusión suelen ser lo que se llama ligeros o moderados, generalmente en forma de escalofríos, fiebre, cefalea, y que ceden parando la infusión o disminuyendo la infusión o administrando antihistamínicos o, en algún caso, corticosteroides. En general, en estas 3 enfermedades, la terapia es bien tolerada. Bien, además vieron que, además de ser bien tolerada, pues mejoraban las visceromegalias, disminuían también las apneas, mejoraba la miocardiopatía y algunos parámetros de movilidad articular. Y también disminuían los glucosaminoglucanos, o sea, las sustancias de depósito de esta enfermedad. Bien, este es un estudio muy importante porque es un estudio en más pacientes, 45 pacientes, multicéntrico, multinacional, doble ciego, con placebo. Y aquí se trata de valorar la eficacia, además de la tolerabilidad de este tratamiento. Entonces, lo que se ve es que mejoran la capacidad vital forzada, que es un parámetro de función pulmonar, y el test de marcha durante 6 minutos, que esto se usa mucho en las mucopolisacaridosis y es un test que engloba diversas capacidades. Por un lado el corazón, por otro lado el pulmón y por otro lado la actividad articular, ¿verdad? Y es un test muy interesante desde el punto de vista funcional en estas enfermedades. Bien, se vio también que disminuían las visceromegalias. Hablo de visceromegalias, quiero decir disminuía el hígado y el bazo, ¿verdad? Y que mejoraban las apneas, ¿verdad? Estos niños tienen, por obstrucción respiratoria progresiva, pues con mucha frecuencia apneas durante el sueño. Bien, también mejoraba la movilidad articular y había una buena tolerancia, ¿verdad? En estos dos, perdonadme, pero yo en mi casa esto lo veía bien, en rojo, ¿verdad? Y aquí no se ve muy bien. Estos dos trabajos son muy interesantes en el hurler porque indican la evolución de enfermos tratados a largo plazo. Este trabajo de Wright en enfermos ya con 5 años de tratamiento y este trabajo del grupo de Kakis, de Cifuentes y colaboradores, en enfermos con 6 años de tratamiento. Y lo que se ve es que estos resultados se mantienen a largo plazo. Eso es muy importante. Bien, quería señalar algunas cosas que nos permite también el que ya llevamos más de 5 años con estos tratamientos, es, por ejemplo, los efectos sobre el corazón. En este estudio de Brownling se ve que en enfermos que llevan una media de 3,6 años de tratamiento se resuelve la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mantienen una función ventricular normal, pero lo que no mejora, o por lo menos en esta serie, es la afectación valvular. Y esto es lógico, porque tampoco lo hace, no hay mejoría valvular ni con el trasplante de progenitores hematopoyéticos ni en los modelos caninos. Bien, otra vertiente muy importante es el uso de enzima, de terapia de reemplazamiento enzimático en las formas graves. Quiero decir, estos fármacos, para hacer el estudio inicial, el estudio doble ciego, en general se usan enfermos colaboradores. Y esto quiere decir que la mayoría de las veces se usan enfermos más leves, del grupo intermedio o del grupo leve. Aquí tenemos un trabajo de Wright que hace una reflexión del tratamiento de reemplazamiento enzimático en niños con hurler que tienen menos de 5 años. Y ve 20 pacientes, de los cuales 16 son hurler y 4 hurlers chi,
que han sido tratados durante un año y llega a estos resultados. Primero, que hay una mejoría del estado clínico en un 94% de estos pacientes, que disminuyen los GAC, que disminuye el hígado, que se resuelve la hipertrofia ventricular en un 70%, que hay una disminución o estabilización de las apneas en 2/3, que hay una estabilización cognitiva en los Hurler-Schill y en los Hurler de menos de 2,5 años, solo un año de tratamiento, Pero es muy interesante, aunque haya niveles más altos de anticuerpos contra la enzima, pero con similares efectos adversos. Lo que quiero decir es que la opinión que ya teníamos se demuestra que el tratamiento también es útil para aquellos niños con formas graves que no han podido ser tratados con trasplante de médula ósea. Bien, hay un par de artículos que reflexionan sobre la utilidad antes y después del trasplante. Y entonces, llegan a estas conclusiones. Primero, que puede ser útil el que disminuya el depósito de glucosaminoglucanos pretrasplante, que en algunos pacientes se observa una mejoría de la obstrucción respiratoria y de la función pulmonar, que puede disminuir las complicaciones post-trasplante en pulmón y corazón, que son importantes de cara al pronóstico del trasplante. Incluso Koch-Brickan y colaboradores dicen que la disminución de glucosaminoglucanos en la médula puede favorecer el injerto. Parece que el efecto es más positivo en aquellos pacientes que previo al trasplante tienen un cuadro más grave, porque algunos de estos pacientes incluso eran pacientes que no se podían trasplantar por su estado basal. Y el último aspecto que quiero tratar y que también es común para todas estas enfermedades es cómo atravesar la barrera hematoencefálica, porque como vemos los resultados son muy buenos, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad del sistema nervioso central no les estamos tratando correctamente porque la enzima no llega al sistema nervioso central. Mejoramos su calidad de vida, mejoran en parte algunos aspectos cognitivos al mejorar la obstrucción respiratoria, al mejorar las apneas, mejoramos la calidad de vida, pero no tratamos su enfermedad. Entonces, realmente es importante cómo podríamos llegar al cerebro con esa enzima. Hay un par de cosas que están en marcha. Una de ellas es el uso de enzima intratecal, quiere decir a través de una punción lumbar, meter esta enzima que llega a los ventrículos cerebrales e intentar ver si desde allí difunde. Para que haga esto es necesario que la concentración de enzima en ese líquido cefalorraquídeo sea muy alta para que se produzca un gradiente que permita una cierta difusión de esa enzima. Entonces se hizo en un modelo canino de MPS1 y ahí se vio que disminuían los glucosaminoglucanos en el cerebro y en las meninges. Y este fue este primer trabajo de Kakis en el año 2004. Esto lo hacía haciendo inyecciones semanales, pero de su mismo grupo ahora lo han hecho en una pauta trimestral y también parece que los resultados son positivos. Y se han hecho algunas experiencias muy iniciales en humanos y hay un trabajo, hay una recogida de pacientes para este tipo de terapia. Bien, otro abordaje es el que hace Vogler, que es administrar altas dosis de enzima intravenosa durante un tiempo suficiente en tratamientos repetidos, y esto lo ha hecho en un modelo murino de MPS 7. Y parece que hay un mecanismo de transcitosis, quiere decir que las células endoteliales del sistema nervioso central, que está tapizado de pequeños vasos, serían capaces de introducir la enzima, si se hace en este sentido, a través de unas ciertas condiciones. Esto sería muy interesante si pudiera
transmitirse a otros modelos como MPS1, porque probablemente tendría una trascendencia para la clínica en humanos. Pero bueno, es todavía muy inicial. Voy a hablar un poquito del Hunter y del Marotolami. El Hunter, como os he dicho, es una enfermedad ligada a X. Esto quiere decir que se padece fundamentalmente, lo padecen los varones, salvo alguna excepción, y es el déficit de hidronato sulfatasa. Consideramos una forma grave, que sería aquella que tiene afectación cerebral y que se inicia precozmente, y una forma ligera o moderada que no tendría afectación cerebral. Dentro de esto hay una gran variabilidad. La enzima que usamos es idursulfasa o elaprase, que se fabrica en una línea celular humana, y las dosis recomendadas son de 0,5 miligramos kilo semana en infusión. Bien, el primer ensayo fue un ensayo fase 1-2, donde fundamentalmente se valoraba la tolerancia. Aquí, una vez más, como veis, se eligieron pacientes de 6 a 20 años, colaboradores que pudieran realizar las pruebas, etcétera, ¿no? Se emplearon 3 dosis distintas, 0,15, 0,5 y 1,5, y entonces en cada uno de estos grupos había 3 pacientes que se trataban y 1 que se trataba con placebo. Y así salen estos 12 pacientes, ¿verdad? Además de una buena tolerancia, se valoró que mejoraban las visceromegalias, que mejoraba el test de marcha de 6 minutos y la movilidad articular. Y también disminuían los glucosaminoglucanos. Se hizo después una extensión de este ensayo a 1 y 2 años con resultados similares. Pero el estudio más importante en mucopolisacaridosis 2 es este ensayo fase 2-3, multicéntrico, multinacional, doble ciego, en 96 pacientes. Y aquí se eligió la dosis de 0,5 miligramos kilo a administrar o bien semanalmente o bien cada 2 semanas, frente a otro grupo que se le administró placebo. Y aquí el objetivo principal, el objetivo primario, era medir el cambio que había en un puntaje, en un score que habían realizado con una combinación de la mejoría que había en la capacidad vital forzada y en el test de marcha de 6 minutos. Y se vio que efectivamente los pacientes tratados mejoraban en este score mucho más que los pacientes en el grupo placebo. También se vio que además disminuían las visceromegalias y disminuían los glucosaminoglucanos. Y comparando el grupo de tratamiento semanal y el grupo de tratamiento bisemanal, se llegó a la conclusión de que la dosis más adecuada era la de 0,5 miligramos kilo cada semana. Bien, voy a comentar ahora la mucopolisacaridosis tipo 6, que, como hemos dicho, es el déficit de N-acetilgalactosamina 4-sulfatasa o arilsulfatasa B, que, como hemos dicho, muy importante, en principio no tiene afectación cerebral, aunque algunos pacientes pueden tener alteración cognitiva secundaria, pero hay casos graves en el sentido de enfermos con evoluciones muy rápidas que pueden no sobrevivir más allá del final de la primera década o inicio de la segunda, o sea que hay formas graves. Bien, lo que se usa es galsulfasa o naglacime, que se recomienda a una dosis de 1 miligramo kilo a la semana. Inicialmente hay un estudio de 5 pacientes que se les trata 48 semanas con 2 dosis distintas, 0,2 y 1 miligramo kilo cada semana, y se ve que los resultados son mejores con las dosis más altas. Además, ya se ve que mejora el test de marcha de 6 minutos y el rango de movimiento. Bien, luego hay un estudio ya fase 2, aunque abierto, en 10 pacientes, donde ya se usa 1 miligramo kilo semana durante 48 semanas para ver la tolerancia, que es buena, y además se ve que hay una mejoría en el test de marcha de 12 minutos. En el Marotolami se emplea este
este criterio de 12 minutos. Y también emplean un test de subir escaleras durante 3 minutos. Tienen un poco el mismo valor de funcionalidad. También disminuyen los GAG. Y el que es el ensayo más importante, que es este ensayo en fase 3, quiere decir ya una fase avanzada donde lo que queremos es saber la capacidad de ese medicamento para ser útil y ver de una manera más clara los efectos adversos que puede tener ese medicamento. Pues en este estudio fase 3, digamos randomizado, al azar, doble ciego, con placebo, multicéntrico en 39 pacientes, es un estudio muy curioso en el cual durante 24 semanas a unos se les da la enzima y a otros placebo, y luego se hace un estudio de extensión de todos ellos a 48 semanas, otras 24 semanas. Entonces se ve que hay una mejoría en el test de marcha de 12 minutos y en el test de subir escaleras 3 minutos, con una disminución de los glucosaminoglucanos y con buena tolerancia, ¿verdad? Y esto persiste en esas 24 semanas de extensión. Como os he puesto mucho texto, os quiero poner un dibujito, ¿verdad?, que es muy significativo. Aquí están las primeras 24 semanas del grupo placebo, donde los glucosaminoglucanos pues prácticamente no varían, mientras que en el grupo de tratamiento bajan rápidamente y se mantienen bajos. Bien, cuando a este grupo placebo se le empieza a dar tratamiento, pues se ponen exactamente al mismo nivel. Es muy demostrativo, ¿no? Bien, conclusiones. Para mí, la terapia de reemplazamiento enzimático en general es una terapia bien tolerada. Como digo, efectos adversos relacionados con la infusión en general son leves o moderados, pero eso no quiere decir que no haya que tomar precauciones y tener las cosas bien sistematizadas en estos pacientes. Quizá la mayor preocupación que podemos tener en este tratamiento es el peligro de infección por el catéter permanente. Quiere decir, muchos de estos pacientes son pequeños, poco colaboradores y necesitan tener, como si fuera un paciente oncológico, un reservorio donde se hace la inyección, además que son inyecciones semanales, etcétera, etcétera. Y esto quizá pueda ser en el futuro un motivo de preocupación, ¿verdad? Eso puede producir infecciones de tipo endocarditis, porque muchos de estos pacientes tienen válvulas que no son normales, por tanto, válvulas con peligro de infectarse. Bien, en general, lo que se ha visto es que mejoran la obstrucción respiratoria, que mejoran, y por eso mejoran las apneas, disminuyen las visceromegalias, desaparecen, mejora la hipertrofia ventricular cuando existe, mejora la función pulmonar más lentamente a largo plazo, sobre todo probablemente se estabiliza y en algunos casos mejora la movilidad articular. Bien, hoy en día es de elección en formas sin afectación cerebral. Como hemos visto, también es importante su uso en las formas con afectación cerebral para mejorar la calidad de vida, pero no estamos incidiendo sobre la base de la enfermedad, y sería deseable avanzar en terapia intratecal o en alguna terapia que traspasara esa barrera. Muchas gracias. Pacientes con síndrome de Hunter, magníficos, que conozco personalmente, tal que me han dejado poner su foto aquí. Gracias, Luis, por esta excelente revisión que nos has hecho del abordaje terapéutico de 3 medicamentos huérfanos que han sido designados por la Agencia Europea y evaluados también para toda Europa desde la EMEA en Londres, y que están disponibles en el arsenal terapéutico, o deberían estarlo al menos, en un acceso equitativo en todos los países de la Unión Europea para estos pacientes. Hemos visto cómo es importante el concepto, que además lo has explicado muy bien, de reemplazo enzimático, y seguro que tenéis algunas dudas o algunas inquietudes, y este es el momento vuestro para preguntar a nuestro compañero Luis las preguntas que os puedan parecer oportunas. Sí, allí veo que hay 2 preguntas.
simplemente por respecto al peligro de infección por el puerto de acceso venoso central. Entonces nos hemos encontrado, en mi caso, la niña lleva 4 años con el puerto puesto y claro, yo soy ATS y bueno, se lo hago yo con toda, imagínense, pues lo mejor posible, ¿no? A mi manera. Bueno, y el crío pues también va para otros 4 años, o sea, lleva 3 años y medio, ahora los 4 en marzo, que fue cuando se aprobó, 2003-2007. Entonces yo aquí lo que me planteo y la duda que me surge, digo, bueno, esto nos encontramos con ellos, eran pequeños, tal, todo ha venido muy bien, ahora les ponemos el EMLA, todo bien, pero claro, ¿qué pauta seguimos? ¿Interrumpimos ya, hablamos con vascular y retiramos el puerto venoso central? Algún día que he tenido un problemilla se les puede pinchar en vena, pues un día que ha habido una pequeña obstrucción o tal, lo dejamos seguir, ¿qué hacemos? Cuando ya nos encontramos con 4 años usando el puerto con 200 y pico sesiones. Yo lo que quiero es poner de manifiesto que puede haber problemas, o sea, quiero decir que no, espero que no los haya, ¿verdad? Y muchos de estos niños, pues francamente, por ejemplo, mi chico pequeño, Hugo, pues directamente le pusimos un catéter venoso central, ¿no? O sea, un portacat, porque es un niño que, bueno, pues es pequeñito, tiene una cierta hiperactividad y no era fácil, no era previsible que se pudiera pinchar de manera fácil, ¿no? El otro chaval, que es más mayor y tal, inicialmente no ha tenido portacat, pero ahora se plantea que está un poco harto de que cada semana tengan que cogerle una vía y tal, y este niño tiene una afectación valvular moderada de la válvula de la mitral y tal, y bueno, pues tiene que saber que hay ese riesgo, ¿verdad? Yo creo que hay que individualizarlo, ¿verdad? O sea, eso que me preguntas, ¿hay que ponerlo o no hay que ponerlo? Yo quiero decir, estas decisiones las hago junto con la familia, ¿verdad? La familia, quiero decir, conoce a su hijo mejor que yo y sabe cuánto afecta el que cada semana haya que cogerle una vía y demás, ¿verdad? Y realmente, si esto fuera un tratamiento mensual, muchos de estos niños no se plantearía, ¿verdad? Claro. Porque el riesgo pues es mayor que el beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, en este niño mayor con psiquismo normal, ¿no? Es difícil. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que esto existe y que hay que tenerlo en cuenta. Igual que se pone de manifiesto, no hemos hablado porque no tenemos tiempo, pues que en el trasplante de médula ósea, que ha tenido resultados excelentes en algunos casos, pues tiene un riesgo de morbilidad y mortalidad enorme, por lo cual otras terapias alternativas están abriéndose paso, ¿verdad? No es porque el trasplante de médula ósea no haya sido un avance en el tratamiento de estas enfermedades, sino porque estamos buscando siempre soluciones terapéuticas que sean eficaces y que sean, digamos, inocuas, ¿no? Pero esto en medicina siempre, casi siempre hay algún riesgo cuando establecemos procedimientos terapéuticos. Hola, yo quería saber, bueno, no nos hablaste mucho de la terapia intratecal en humanos, vamos, solamente lo apuntaste. Quería que desarrollaras un poco más cómo está, dónde se hace o en qué fase está, experimental y todo esto. Vamos, ayer estuve revisando un poco algunas, a ver si existía algunas cosas nuevas y tal. Ahí os he puesto un astra de un congreso, el Congreso Internacional de Neurología Pediátrica del 2006, en donde un paciente, ¿verdad? Y esto es probablemente es un grupo donde se está empezando este tipo de terapia, un paciente con Hurler-Schie, que estaba con tratamiento y que estaba desde hacía poco, pues empezó con síntomas de compresión medular, ¿verdad? Con síntomas de paraparesia, etcétera, etcétera. Y entonces en este paciente se empezó el tratamiento intratecal cada mes, inyecciones mensuales, y hasta donde sabemos, porque es digamos una comunicación inicial, pues había mejorado de estos síntomas, ¿no? Bien, la cuestión es que algunos de estos pacientes que, digamos, tienen una calidad de vida buena, que tienen un nivel cognitivo bueno, ¿verdad?, pues pueden sufrir este tipo de complicaciones que son muy graves para su calidad de vida, ¿verdad? Y entonces no les damos ninguna solución, ¿no?
Entonces hay, por ejemplo, un ensayo, una recogida de pacientes que lo hace ahora mismo, no sé, una de las autoras de este trabajo de intratecal en ratones, que está recogiendo pacientes con una serie de características, ¿verdad? Pacientes que no estén trasplantados, pacientes que tengan capacidad para, digamos, colaborar en las pruebas, los pacientes que se suelen recoger en los ensayos iniciales, quiere decir que son pacientes un poco elegidos, ¿verdad? Y que tengan síntomas de compresión medular y tal, iniciales, ¿no? Que no sean muy graves, que no hayan producido que el paciente, digamos, ya no se pueda mover o que sean a largo plazo, ¿verdad? Y que no necesiten una cirugía, por así decirlo, inmediata, ¿vale? Entonces, se está recogiendo esos pacientes en un ensayo clínico controlado por el National Institute of Health y tendremos seguramente resultados en los próximos años de estas cosas. Sé, pero no logré encontrar esto escrito en la literatura, que hay un paciente, creo que argentino, que también había estado siendo tratado con este procedimiento y seguramente habrá otros casos que no están publicados, ¿verdad? La otra terapia, como os he dicho, intenta evitar, ¿verdad? Porque es que al fin y al cabo el procedimiento de inyección intratecal es un procedimiento un tanto agresivo, quiere decir, para explicarme, es como hacerte una punción lumbar, como hacerte una anestesia epidural, ¿verdad? Cada mes o cada 3 meses. Lo interesante, ¿verdad?, es que parece que en este segundo ensayo que hay este resultado del 2007 en ratones, ¿verdad?, pues también la terapia hecha cada 3 meses es eficaz, y un dato muy importante es que esa disminución de glucosaminoglucanos tras la última inyección, ponen 3 inyecciones cada 3 meses, y tras la última inyección, digamos, ven que esa disminución de glucosaminoglucanos en el cerebro y en la meninge y en la médula permanece a los 3 meses. Y eso es muy interesante. O sea, que quizá vayamos viendo que acaso esto pueda aliviarse o mejorarse con inyecciones ocasionales, ¿verdad? El saber cuánto, cuándo, quizá todavía no estamos preparados para decirlo, ¿no? No, claro, no, con los riesgos que pueda tener todo esto, ¿entiendes? Metiendo una proteína extraña ahí, en fin, esto no es, probablemente esto hay que verlo muy, muy de cerca, ¿no? Esto se está haciendo en ratones y ya digo, en humanos como alguna experiencia ocasional y sin el tiempo suficiente para valorar ni los resultados ni los efectos adversos, ¿verdad? Da un poco de Tal miedo. vez me gustaría solamente clarificar que la Agencia Europea tiene un panel de expertos para este tipo de enfermedades que está en el Comité de Medicamentos Huérfanos y además en el comité que autoriza después finalmente el registro de estos medicamentos para toda Europa. Y todas estas autorizaciones que hemos visto y las bases que nos ha explicado el compañero en cuanto a la evidencia que tenemos en este momento, que son todavía limitadas, pero hay que entender que son enfermedades poco prevalentes, los industriales farmacéuticos están acogidos a una autorización de comercialización temporal que les obliga a hacer más investigaciones, por ejemplo, en algunos puntos que acaba de indicar, es decir, de estudiar, por ejemplo, nuevas formulaciones que pudieran finalmente permitir el acceso por vías diferentes, por ejemplo, la intratecal, es decir, grupos para validar estos modelos preclínicos hasta qué punto podemos con seguridad hacer el salto en humanos, que sería el reto que acaba de plantear, y también de afinar algunos problemas de las dosificaciones que no siempre son las óptimas. La Agencia Europea lo que hace es no sabe que es imposible tener un dossier completo de registro. Si lo quisiéramos tardaríamos años en autorizarlo, por lo tanto permite la autorización de una forma más rápida con el compromiso de hacer estudios posteriores que se supervisan no solamente por la Agencia Europea, sino también por la Agencia, en este caso nacional española, y el conjunto de agencias de los países. Por lo tanto, son autorizaciones que la evidencia está ahí y es clarísima,
pero que permite todavía una mejora en la utilización, en el conocimiento de estos productos y, por tanto, que están sujetos a unos planes de investigación bastante intensivos. Por tanto, yo creo que estamos en un camino, digamos, muy correcto. Si me perdonáis, yo quería hacer un poco de reflexión y además ha venido muy bien y le agradezco mucho al doctor Luis González Gutiérrez Solana toda la explicación que nos ha dado y toda la investigación que nos abre un puerto de esperanza, siempre pensando de que mañana es posible de que tengamos un tratamiento más eficaz. Pero yo hago una reflexión tanto al doctor Josep Torrent como al doctor Gutiérrez Solana. Y la cuestión es que cuánta lucha llevamos los padres y afectados para intentar conseguir un tratamiento en estas enfermedades, y lo estamos viendo más a día de hoy, porque sale tratamiento para el síndrome de Hurler, para el síndrome de Hunter, para el Maratón-Lamy, y bien ha dicho aquí la charla del doctor que la enzima es para todos, ¿no? Realmente tenemos una cuestión muy difícil y es que en diferentes provincias o en diferentes centros hospitalarios esa enzima no llega a esos pacientes, sea de una gravedad o sea de otra. Para mí es muy importante que si existe un tratamiento para la enfermedad de Hunter, el tratamiento es para todos los pacientes. Esta es mi situación y que creo yo como padre, los padres debemos luchar al máximo, a tope para conseguir esto. Eso es una de las cosas. Y si hay estudios abiertos, una reflexión importante, tanto a la EMEA como a la FDA, como a los laboratorios, como a los diferentes doctores, es posible que se haga un estudio en esos pacientes graves donde no se le da el tratamiento. También habría una posibilidad de abrir un estudio en 1 año para ver la efectividad de ese tratamiento, si realmente vamos a garantizar una mejora de calidad de vida en estos pacientes. Muchas gracias. Jordi, esto es un reto, lo que tú acabas de lanzar, es una lucha de todos los colectivos. Sé que vosotros estáis obviamente empujando en este sentido. En nuestro país sabéis que es una administración complicada porque al final son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de incluir estos medicamentos autorizados en su catálogo de prestación. Esto siempre genera ciertas tensiones en dos sentidos. Uno puede ser un impacto, si queréis, más de tipo económico, que yo creo que no deberíamos, que tenemos que tenerlo en cuenta, pero que lo importante aquí es el beneficio de los pacientes, y también el reto que tú acabas de lanzar y los estudios que hay que hacer como para ver hasta qué punto, primero, la evidencia preliminar, que parece súper buena y con buenas perspectivas de futuro, se va confirmando y cómo ésta se puede ampliar al conjunto de todos los afectados de una enfermedad. Dicho eso, también es un reto para los médicos asistenciales y para los médicos que trabajan en este campo el saber y el intentar buscar cuáles son aquellos pacientes que en función de características clínicas, genéticas, bioquímicas, de diferentes marcadores, son aquellos que se pueden beneficiar más y otros, a lo mejor porque el estado evolutivo es diferente o porque su territorio o su evolución clínica ha sido diferente, se pueden beneficiar menos. Habría que tener en cuenta dos cosas, que los medicamentos, no solamente en nuestro campo, que hablamos aquí, sino en todos en general, no siempre aportan beneficios a toda la población afectada para una determinada enfermedad. Por tanto, esto es un reto también adicional, que viene desde cómo tenemos la evidencia y cómo esta evidencia científica la podemos adaptar, y es una discusión que tiene que haber entre médicos apoyados por esta evidencia y discutir el caso con la familia y con los pacientes, ¿no? Es complejo. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos, primero es conseguir un compromiso institucional y político de nuestros gobernantes para que tengamos una actuación más rápida en este sentido, para que los usos compasivos que permiten el acceso a programas de investigación más inicial sea en nuestro país más ágil, seguro, para que los ensayos clínicos España participe más y, por tanto, nuestros pacientes se puedan también beneficiar de estos programas internacionales en la investigación, no solo
en la investigación que es un resultado comunitario, sino también para nuestros pacientes. Y después, evidentemente, en la práctica médica, el que tengamos más evidencia, ¿no? Sí que es un reto, estamos con ello y tú lo sabes. Esto significa una lucha de todos y tenemos que convencer a nuestros gobernantes y a nuestra sociedad que el coste que tiene estas intervenciones tiene un valor terapéutico para nosotros y también devolver este valor terapéutico a toda la sociedad. Por tanto, es un reto y estamos trabajando, lo sabéis, y aquí la lucha es dura porque hay más medicamentos que están en la línea de investigación, porque hay 6.000 enfermedades que están buscando también su oportunidad terapéutica. En este momento en el comité hemos designado 600 sustancias que cubren casi 300 enfermedades, algunas con un enfoque más curativo. Estamos aquí, esto es un buen ejemplo de los avances que se ha hecho en Europa en 7 años, pero evidentemente el reto es enorme. Los políticos tienen que entender que evidentemente va a haber costes porque hablamos de medicamentos con tecnologías muy complejas y que el mercado es muy pequeño y que no tiene nada que ver con otras patologías muy comunes, pues como el asma, como la hipertensión u otras que todos sabéis y tenéis además seguro familiares o amigos afectados, todos, ¿no? Aquí hablamos de colectivos muy vulnerables y que realmente la necesidad de tener esta medicación accesible tanto en la parte investigacional como cuando está autorizado, debería ser una prioridad para nuestros gobiernos, no solo en Madrid, sino también en las comunidades autónomas. Esto es una lucha y espero que entre todos, y aquí sí que os pido que es importante vuestra presión y, por tanto, la necesidad de buscar cómo somos entre todos capaces de entender que hay esta necesidad y también entender que en medicina, en farmacología, no hay riesgos ni tampoco beneficios al 100% ni riesgos cero. O sea, esto sería una utopía. Hay medicamentos que tienen una eficacia hasta cierto punto y no siempre para todos los pacientes. El reto está en buscar cuáles son aquellos pacientes que se pueden beneficiar, en no denegar el tratamiento a ninguno de ellos y en explorar qué podemos hacer para los demás pacientes que a lo mejor no se pueden beneficiar. Pero estamos en esto, Jordi. Sí. ¿A qué hora tenemos que volver para después? Ahora vamos a parar para la comida, espero yo. Pues ahora sí que paramos ya un poco, creo que ha sido bastante denso. Gracias a todos vosotros, os esperamos después, que os llamaremos, creo que es hacia las 4 más o menos, como idea para volver aquí y continuar la tarde. Gracias a todos.